Acerca de la intervención terapéutica en el trastorno obsesivo-compulsivo en niños y adolescentes, iniciaremos con algunos puntos de generalidades para luego hacer algo más específico sobre la intervención. La agenda propuesta para toda esta presentación es primero algunas generalidades, luego algunos aspectos etiológicos relevantes que tienen implicaciones a la hora de la intervención, lo de medicamentos, lo de la parte de psicoterapia con la corriente psicoterapia que más ha mostrado efectividad, que se llama la terapia cognitivo-conductual, y algunas consideraciones especiales con ciertos grupos de pacientes y a largo plazo el tratamiento. Con respecto al trastorno obsesivo-compulsivo, más o menos entre la mitad y un tercio de los pacientes adultos iniciaron los síntomas en la infancia. Se dice más o menos que con un promedio de inicio a los 13 años de edad. Algunos estudios reportan entre los 7 y los 18 años. Y la gran mayoría de esos pacientes estuvieron sin intervención, incluso sin diagnóstico durante la niñez. Esto hace que este tema sea de mucha importancia en psiquiatría infantil, porque la idea es hacer una detección temprana, porque vamos a ver que la intervención temprana tiene bastantes ventajas con respecto al pronóstico en estos pacientes. La prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo en niños está más o menos entre el 1 y el 4%. Y ese trastorno es más frecuente en los niños que en las niñas. Se dice más o menos que por cada 3 hombres hay 2 mujeres que tienen trastorno obsesivo-compulsivo. Este es un gráfico para mostrar un poco que el TOC, o sea el trastorno obsesivo-compulsivo, tiene como ciertas enfermedades adicionales que se presentan muy de la mano con él, ¿cierto? Y que además hay otros trastornos, vamos a ver, que los han tratado como de incluir o que no tienen el límite como tan claro entre él y estos trastornos que les menciono, ¿cierto? Por ejemplo, algunos han dicho que dentro del espectro, como llaman ellos, el del trastorno obsesivo-compulsivo, podríamos incluir como por ejemplo aspectos como el juego patológico, de estas cosas de adicción a internet nuevas que se están como conversando actualmente. Y que adicional, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, los pacientes pueden tener otras enfermedades, como por ejemplo los trastornos por tics, los trastornos alimentarios, que muchas veces ha habido discusión, sí, los trastornos tipo anorexia, bulimia, también tienen algunas características de obsesiones, algunos pacientes inclusive con otras enfermedades asociadas como depresión mayor, que sabemos que son muy frecuentes en la población y que incluso muchas veces son como la puerta de entrada al psiquiatra. A veces la consulta termina siendo por estas otras enfermedades y en esas consultas se terminan diagnosticando el trastorno obsesivo-compulsivo. Con respecto a los aspectos clínicos, como su nombre lo dice, trastorno obsesivo-compulsivo, entonces tiene tanto obsesiones como compulsiones. Las obsesiones básicamente son como los pensamientos, ¿cierto? Y la compulsión, la conducta o el comportamiento que tiene el niño para disminuir la ansiedad que le hace sentir ese pensamiento u obsesión. Acerca de qué son las obsesiones, por ejemplo, acerca de temas relacionados, por ejemplo, con contaminación. Entonces, por ejemplo, niños que tienen miedo a la enfermedad o miedo a estar sucios o a tener la sensación de que tienen como algún tipo como de bacteria o alguna cosa como de suciedad, es un tipo de obsesión. Otro puede ser también, por ejemplo, una comprobación continua que si no se realiza genera un pensamiento catastrófico. Entonces, por ejemplo, se preguntan ellos, ¿será que se me ha olvidado cerrar la puerta? Y vemos que entonces la conducta como que va de la mano. Pueden ser rutinas de comprobación, por ejemplo, cerrar la puerta varias veces, devolverse como a verificar que sí esté con seguro, que sí esté bien, o la que hablábamos ahorita de la parte de la sociedad, niños que con estas obsesiones terminan haciendo conductas repetitivas de, por ejemplo, lavarse las manos múltiples veces al día, o incluso tener un ritual muy específico para lavarse las manos, ¿cierto? Tanto tiempo, de tal forma, con tales jabones o tales sustancias. Otro de los temas que generalmente aparecen en la obsesión en niños es la necesidad de orden. Ellos empiezan a sentir como un malestar por el desorden, por ejemplo, en cualquier lugar de la casa. Y la compulsión o la conducta que tienden a tener es que siguen una secuencia muy estricta para limpiar y ordenar los espacios que consideran que están desordenados. Hay que aclarar aquí que eso se sale por fuera de lo normal, no es que ven un espacio desordenado, lo ordenan y ya, sino que después de que el espacio está ordenado, continúan con el pensamiento de que el espacio sigue muy desordenado. Entonces vemos que espacios muy ordenados los continúan ordenando y limpiando a pesar de que estén limpios y ordenados para la mayoría de las personas.
Otras cosas que por ejemplo pueden ocurrir es pensamientos improductivos, que tienen pensamientos como de conteo, entonces ellos terminan haciendo como conteos por ejemplo en ciertas secuencias, algunos números impares, algunos ciertos números que los repiten pues de forma específica. Otros por ejemplo se les vienen pensamientos que los ponen a sufrir muchísimo, que son por ejemplo impulsos agresivos, ¿cierto? Ellos de pronto están ahí y se les mete en la cabeza como un pensamiento de que quieren agredir a un anciano que pasa por ejemplo por el lado de ellos. Obviamente son niños pues, que sufren con esto, con la sensación de que pudieran llegar al acto. Es pues importante señalar que no se llega al acto, sino que es el pensamiento de que se puede hacer. Entonces terminan haciendo como una conducta de compulsión que disminuya como esa sensación pues como de ansiedad, de creer que se le va a pegar pues como al anciano. Entonces, por ejemplo, empiezan a hacer, no sé, puede ser un conteo o puede ser traer otra imagen como al pensamiento, o puede ser empezar como a hacer movimientos con las manos o a pegar ciertos golpes para evitar que ese pensamiento se cumpla. Y otro que podría aparecer, que también es común y que los tenemos que explorar mucho porque a ellos les da vergüenza contarlos, que son acerca de los impulsos o fantasías sexuales. De pronto pueden estar en la iglesia, por ejemplo, y se les mete el pensamiento de ver a algunos santos, por ejemplo, en situaciones pues sexuales incómodos para ellos, ¿cierto? Y son cosas completamente involuntarias, el pensamiento aparece y de inmediato pues ellos empiezan a hacer una conducta que les disminuye esa ansiedad, por ejemplo, coleccionar imágenes, algunas fotos que les permita pues como tranquilizarse con respecto a eso. Otra cosa importante en la parte